Hola y bienvenidos a Break Your Stigma, un podcast dirigido a romper el silencio, erradicar estigmas de diferentes condiciones crónicas de salud y rechazar el capacitismo. Mi nombre es Kevin Ortiz y seré su host en este episodio. Bueno, y en el episodio de hoy les quería hablar de esta frase que se ha hecho bien famosa en los últimos años que dice que not all disabilities are visible, o en español que no todas las discapacidades son visibles. Y esto es un término que me llamaba mucho la atención y que hice un poquito de research y encontré par de cositas que quiero discutir con ustedes. Y bueno, una de las cosas que he encontrado es que la Organización Mundial de la Salud ha identificado sobre 2 billones de personas en el mundo, que eso compone un 38% de la población, que tiene algún tipo de discapacidad. Moviéndonos a Estados Unidos, pues las estadísticas dicen que al menos un 10% de la población tiene una condición crónica de salud que se puede considerar como una discapacidad invisible. Entonces, ¿qué son las discapacidades invisibles? Bueno, las discapacidades invisibles son todas aquellas condiciones crónicas, físicas, mentales o emocionales que limitan las actividades cotidianas de una persona, prevalecen durante su vida y pasan por desapercibidas. O sea que son condiciones que limitan a una persona, que la debilitan y que nosotros desde afuera no podemos identificar que tiene una condición a menos que esa persona lo diga. Muchas veces se desconoce la causa de estas condiciones y por eso se dice que son multifactoriales. Puede ser por algún que tenga que ver con genética, puede ser que tenga que ver con factores ambientales o que tenga que ver con una mezcla de diferentes factores que si hago la lista pues pueden ser muchos otros factores dependiendo de la condición y dependiendo también de muchos otros factores. Y además de esto, la gran mayoría de estas condiciones no tiene cura. O sea que literalmente una vez te la diagnostican o la comienzas a desarrollar, es una condición que va a estar contigo durante toda la vida. Y ahí es que yo digo que los doctores se tienen que hacer súper amigos tuyos porque los vas a tener que ver durante toda tu vida. Y bueno, he estado buscando artículos científicos, estudios que hayan hecho, publicaciones, y he encontrado que el número de personas con discapacidades está aumentando a medida que la incidencia de condiciones crónicas de salud aumenta y la población envejece. O sea que es posible que este tema se convierta en un tema de salud pública bien prominente, dadas las circunstancias, porque uno piensa en las discapacidades en general, o en condiciones crónicas de salud, por ejemplo, la artritis, y uno piensa en una persona mayor de edad. Y no necesariamente las personas mayores de edad son las que tienen que tener condiciones. Se ha visto en la literatura que muchas personas con condiciones están entre los 15 y 35 años y otras veces son personas, niños y niñas de menos de 9 años que tienen condiciones crónicas bien fuertes. Así que hablar un poquito de esta temática, hacer awareness, concientizar de que hay condiciones que son debilitantes, que afectan a muchos jóvenes en el mundo y personas, ¿verdad? Personas jóvenes, es bien importante. Es bien importante y el hecho de que podamos hablar sobre esto también eventualmente podamos romper algunos estigmas que tenemos con la palabra discapacidad, que también en nuestra sociedad tiene como una connotación negativa eh, a la hora de usarla. El hecho de que una persona tenga que usar un baño accesible o que tenga que usar un estacionamiento accesible y cuando vemos que la persona se baja del carro o sale ¿verdad? Del baño, vemos que es una persona que físicamente parece una persona completamente normal, whatever that means normal, este, y le juzguemos por simplemente tener ese tipo de acomodo o ese tipo de, ¿verdad? De acceso cuando posiblemente tú estás pensando en la mente que hay una persona que debe tener una silla de ruedas o necesita un andador o qué sé yo, que una persona mayor que posiblemente necesite este tipo de acomodo, este tipo de acceso. Y yo, siendo una persona que necesita usar los baños accesibles, uno, y dos, tener que usar los estacionamientos accesibles, me he encontrado con varias cosas que más adelante quisiera compartir con ustedes. Algunas de las discapacidades invisibles que se han reportado o de las que se ha hecho awareness y que se han proclamado discapacidades invisibles están los diferentes tipos de artritis,
está el lupus, está el síndrome de fatiga crónica, está la depresión, la ansiedad y otras condiciones emocionales y mentales. Está la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa, está la endometriosis, está el síndrome del ovario poliquístico, entre muchas otras condiciones. Yo me quedé sorprendido con la gran variedad y el espectro de condiciones de salud crónica que uno piensa que pues, es una condición y ya, pero cuando uno se pone a leer y se da cuenta de que puede ser bien limitante para una persona y afectar su estado de ánimo, su calidad de vida y su percepción en general de lo que es la vida. Así que hablar de estas condiciones, pues, y no solamente de estas condiciones, sino de las discapacidades invisibles como un término global, puede ayudar a personas a no sentirse solas, porque muchas veces uno anda por la vida con una condición crónica de salud sin conocer a nadie y uno piensa que es el único en el mundo que necesita este tipo de cosas y uno se empieza a cuestionar muchas cosas y se siente mal. Y el hecho de que uno sepa que hay muchísimas otras personas que estamos pasando por lo mismo o por cosas similares, pues crea un sentido de comunidad y entre nosotros mismos, entre nosotros, podemos romper estigmas y romper el silencio y rechazar el capacitismo. Que del capacitismo estaremos hablando un poquito más adelante, porque esto es otro tema que yo creo que con un episodio completo se lo podemos dar. Entonces, hemos hablado de que las discapacidades invisibles vienen en un espectro bien grande, porque pueden ser condiciones condiciones y trastornos mentales, pueden ser condiciones físicas, autoinmunes, inflamatorias, entre muchísimas otras más. Pero a nosotros se nos olvida otro aspecto de las discapacidades invisibles y es la persona que lleva o que tiene esta condición. Y la realidad es que nosotros los seres humanos somos personas bien diversas, somos bien diferentes y lamentablemente nuestras diferencias pueden ser factores determinantes al tipo y a la calidad de servicios que recibimos en el ámbito médico, en el ámbito profesional, en el ámbito de acomodo en espacios públicos. Y estos factores pueden ser el sexo, la identidad de género, la edad, el estado socioeconómico, la etnicidad, la raza, la sexualidad y los diferentes tipos de condiciones. Esto me recuerda a una conversación que tuve con una persona en la universidad que tiene artritis y ella me decía que en la universidad la gente no le creía, que pensaba que ella se estaba inventando estas cosas, que, ¿verdad? Que era un show, que era una changa y que realmente no dolía tanto como ella dolía. Y ella me decía que se sentía bien mal y que se sentía sola porque, ¿verdad? No mucha gente pues es abierto con su condición, no mucha gente cuenta su historia y no hay mucha empatía en cuestión a cuando una persona tiene una condición de salud, específicamente cuando hay una serie de factores que ya habíamos mencionado que pueden ser determinantes a la hora, pues no tanto solamente de recibir algún servicio, sino que también nosotros podamos sentirnos entendidos en nuestro espacio. Y yo creo que es bien importante tener este tipo de conversaciones porque de alguna forma nosotros o quien sea, una persona sana ¿verdad? O quien sea, que le hablen de algún tipo de condición de salud y tenemos que tener cuidado con la forma en que nosotros reaccionamos y las palabras que nosotros utilizamos porque nosotros no estamos en esa posición, probablemente somos personas privilegiadas que nunca hemos experimentado un dolor crónico, una fatiga crónica o algún síntoma discapacitante que no otra persona se puede dar cuenta. Y la forma en que usamos nuestras palabras pueden también afectar eh, ¿verdad? El progreso de esta persona. Y hablando del uso de palabras, esto me recuerda a un titular bien triste que leí el año pasado, de verdad bien triste, de un niño en Kentucky, un niño de 10 años, que le hacían bullying porque tenía una colostomía. Y su mamá nunca supo sobre esto, parece que fueron meses largos de bullying, la escuela no tomó las acciones correspondientes y este niño pues tomó la decisión de quitarse la vida. Y fue una noticia que impactó grandemente. Vi además muchos titulares hablando de la misma noticia
entrevista fue algo bien impactante para mí, y yo siendo un paciente de colitis ulcerosa, que muchas veces cuando pacientes de esta condición o de Crohn's, la condición se hace bien fuerte, tienden a tener cirugía y tener una colostomía. Ver a un niño de 10 años que tiene una colostomía, pues, y que se tenga que se quita la vida por el hecho de que le hacían bullying por tener este tipo de dispositivo en su cuerpo, para mí me destrozó por completo. Yo dije como que contra Kevin, hay que hacer algo, hay que hablar sobre esto, hay que concientizar, hay que romper estigmas, porque el hecho de que una persona tenga una colostomía, el hecho de que una persona tenga que usar un baño accesible, una persona que tenga que usar eh, un baño accesible, un estacionamiento, lo que sea, no quiere decir eh, que sea objeto, o sea, que haya alguna razón para discrimen, que para señalamiento, o para que una persona tenga que justificarse, porque también hay personas que son como que los disability police, que se creen que porque como tú no parezcas que tienes una condición crónica de salud, tienes que probarlo, porque eres suficientemente joven, porque te ves bien, porque no hay nada que yo pueda ver en tu cuerpo, o que, por ejemplo, ve una colostomía y te empieza a decir un montón de cosas feas que realmente no son reales, porque tendemos a insultar desde la ignorancia, y eso afecta grandemente. También hubo un caso aquí en Puerto Rico de un niño, yo no recuerdo la edad, yo creo que no pasaba de 5 años, que tenía colitis ulcerosa, tenía una condición inflamatoria, y le negaron el servicio al baño en un centro comercial. Yo creo que esta noticia fue bastante, también impactó mucho, y este nene, pues, él no tiene control de lo que necesita, o sea, de ir al baño. Y el hecho de que le nieguen el acceso a un baño con una condición crónica como la que él tiene también es un indicador de que hay que hablar sobre esto. Y no solamente hablar solamente porque yo lo digo, o porque conocen a una persona que tiene una discapacidad invisible o una condición crónica que es debilitante, sino porque hay sobre 2 billones de personas en el mundo que tienen condiciones como esta, y que muchas veces sufren en el silencio porque quieren evitar confrontaciones, quieren evitar el estigma, y quieren evitar que se les señale y que le digan como que es una persona discapacitada con una connotación negativa, cuando la realidad es que no todas las discapacidades son visibles, y que el hecho de que tenga una discapacidad no la hace menos persona que las demás. Y con esto les insto a que escuchen la historia de otros pacientes y que sean agentes de visibilidad e inclusión. Gracias por escuchar Break Your Stigma. Hasta la próxima.